Como les decía, Madison, que es el nuevo secretario de Estado y que tiene todos esos nombramientos, no los envía. Pensemos que en aquella época, 1800, el envío de esos nombramientos era un trámite engorroso y no era una simple notificación por correo electrónico como ahora. Entonces, él desiste de enviar esos nombramientos y allí viene el planteo que hacen Marbury y otros en forma directa a la Corte. El tema es lo que va a generar precisamente el célebre fallo y lo que decide Marshall es que ellos optan por hacer el planteo en forma originaria a la Corte en virtud de lo que establecía la Ley de Organización Judicial, la sección 13, que en su parte final, lo que hacía esta Ley de Organización Judicial simplemente era muy parecido al Reglamento de la Justicia Nacional de acá, o a la Ley de Organización de la Justicia de acá. Lo que hacía era, de alguna manera, reglamentar lo que ya decía el artículo 3º, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que establecía la competencia que tenía por apelación y la competencia originaria que tenía la Corte Suprema de Justicia. Exactamente lo mismo que dicen los artículos 116 y 117 de nuestra Constitución. De alguna manera complementaba esta norma constitucional, pero con un párrafo final que es el que va a llamar a confusión y es el que tiene que terminar interpretando Marshall en su fallo. Ese párrafo final arrancaba diciendo, este párrafo final era la sección 13 de esta Ley de Organización de la Justicia. Este párrafo final, como les decía, arrancaba diciendo que la Corte tendrá jurisdicción por apelación en los casos este y el otro, o sea, describía los casos, y también tendrá el poder de mandar órdenes a los tribunales de almirantazgo, y mandamientos a todo funcionario, a toda autoridad designada por el gobierno de los Estados Unidos. A partir de esa última frase es que estos jueces entienden que se ha ampliado los supuestos de competencia originaria previstos por la Constitución de los Estados Unidos en la sección 2 del artículo 3º, que son los mismos que los nuestros, o sea, en los casos en que una provincia fuera parte, en los casos de embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Solo 2 casos de competencia originaria. En la Constitución de Estados Unidos era igual, pero esta sección 13, este último párrafo, dio lugar a que los jueces, para tratar de apurar este trámite y conseguir su nombramiento, presentaran esta especie de recurso originario ante la Corte, pidiendo que se le enviara un mandamiento. Un mandamiento sería como una intimación, o sea, una orden directa del juez para que el secretario de Estado, en este caso Madison, efectuara esos nombramientos, formalizara esos nombramientos. Bueno, allí es donde viene el planteo. Recordemos que Marshall era el secretario de Estado anterior del partido que perdió las elecciones y en este caso era presidente de la Corte Suprema de un partido que en este momento era opositor. Así que tenía que resolver un nombramiento que había hecho el presidente todavía en funciones de su propio partido, pero considerando que estaba en un cargo, sabiendo el gobierno actual que era un juez con una postura ideológica opositora. Bueno, entonces ese es el dilema que enfrenta Marshall. En el medio del dilema, él encuentra como salida consagrar el control de constitucionalidad sin resolver la petición o rechazando de alguna manera la petición que hacen Marbury y estos jueces. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, lo que él dice que
expresa es que todas las instituciones, esto es casi es un resumen de lo que dice textualmente, que todas las instituciones de los Estados Unidos se basan en la voluntad preexistente del pueblo de establecer ciertos principios que entienden que son los más adecuados a su felicidad, dice, pero pongamos que son los más adecuados, de establecer ciertos principios, ciertas reglas del juego. Bueno, en base a esos principios, este poder, esta voluntad originaria, que no es otra cosa que el poder constituyente originario, ha establecido ciertos poderes y le ha otorgado funciones limitadas. Entonces, cuando dentro de esos poderes, en este caso el legislativo, se dicta un acto, en este caso una ley, que sobrepasa esas funciones limitadas que tiene ese poder, entonces ahí viene la cuestión. Y ahí dice Marshall, bueno, las alternativas son dos. O la Constitución Nacional es suprema y toda ley que resulte contraria a ella no es ley, o sea, es nula, o bien la Constitución puede reformarse, no es suprema y puede reformarse como cualquier otra ley ordinaria. Si la primera premisa es la que es la auténtica, es la que vale, entonces en ese caso sí se puede asegurar el principio de supremacía de la Constitución, que por otra parte es rígida como la nuestra y es escrita, a diferencia de otras constituciones que se basan en lo consuetudinario, como sucede con la Constitución inglesa. La nuestra, al igual que la de Estados Unidos, es rígida y escrita. O sea, vuelve a decir Marshall, si la primera alternativa es la válida, entonces en ese caso se consagra el principio de supremacía constitucional. Si la segunda alternativa es la válida, entonces las constituciones escritas son, dice él, un absurdo intento del pueblo por limitar un poder que es ilimitado por naturaleza, como en este caso sería el legislativo. Esa es la argumentación principal. En base a esa argumentación dice que, de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 3, sección 2, es el Poder Judicial el encargado de decir qué es ley y qué no lo es, ¿no? ¿Por qué? Frente a la alternativa de aplicar en un caso particular una ley nula, al juez no le queda otra salida que privilegiar esa voluntad originaria que representa y mayoritaria y de consenso que representa la Constitución y no la ley. Por eso, porque si no sería absurdo que un juez en un caso particular tuviera que aplicar una ley a sabiendas de que es nula. Por esa razón, entonces, él concluye, lo que pasa que lo pone como un considerando y lo pone antes de todo este razonamiento, concluye de que la posibilidad de que la Corte emita órdenes directas a un funcionario de los Estados Unidos no se encontraría respaldada por lo que dice la Constitución Nacional. O sea, no declara la inconstitucionalidad en forma directa, no dice declárase la inconstitucionalidad. O sea, por eso también este fallo recibió muchos cuestionamientos. No hay una declaración expresa de inconstitucionalidad. Lo que dice, antes de hacer toda esta argumentación, es que esa facultad de la Corte de emitir órdenes directas no estaría respaldada por la Constitución Nacional. Y de esa manera él sale del paso de una cuestión
que políticamente era muy grave, de un conflicto político que podía tener, y sale ganando para el Poder Judicial, en este caso, el control de constitucionalidad. Esa es la alternativa que va a tener la salida que tiene Marshall en 1803. En nuestra Constitución, varios años después, o sea, concretamente 50 años después, cuando se sanciona y se incorporan los artículos 116 y 117, el texto es similar a la de la sección 2 del artículo 3. De cualquier manera, ya habían transcurrido una buena cantidad de años y la jurisprudencia de la Corte, de nuestra Corte Suprema, incorpora en el precedente Sojo en 1887, en el caso Sojo, incorpora el argumento del control de constitucionalidad en cabeza del Poder Judicial. Y desde entonces es una doctrina que ha sido uniforme y pacífica, más allá de los cuestionamientos que en los últimos 10, 15 años ha merecido esta figura del control de constitucionalidad. Ahora vamos a volver a eso y obviamente está previsto un trabajo sobre el artículo de Gargarella, pero vamos a volver a este tema. Vamos a señalar algunas características de este control y luego algunos cuestionamientos que sucedieron en los últimos años. Bueno, las características clásicas del control de constitucionalidad han tenido con el correr de los años algunas excepciones que fueron, digamos, modificando ese carácter o esa regla principal a través de determinada jurisprudencia que se ha ido actualizando a nuestros tiempos. Y bueno, podemos decir, en primer lugar, lo que sí no se discute es que el control de constitucionalidad en nuestro sistema es difuso, o sea que en virtud del artículo 116 de la Constitución Nacional corresponde, como dice, a la Corte y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas aquellas causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Esto quiere decir que tanto a los jueces de primera instancia como a las cámaras, como a la Cámara de Casación, como a los superiores tribunales de justicia provinciales, les corresponde la interpretación sobre si las normas que son cuestionadas se ajustan o no, en un caso particular, se ajustan o no a los preceptos de la Constitución Nacional. Y en última instancia, como último intérprete, estaría la Corte Suprema de la Nación. También otra aclaración es que la Corte en su doctrina considera causa a toda controversia entre partes que sostienen derechos contrapuestos y que requieren la decisión de un tribunal competente y un juez natural en base a una norma particular, o sea, una norma que define la relación jurídica entre las partes. Eso en cuanto a lo que causa se refiere. Decimos que deciden sobre todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. O sea, tiene que haber una causa e incidentalmente se hará el planteo de inconstitucionalidad eventualmente de aquella norma que a juicio de alguna de las partes estaría violando derechos individuales o garantías consagrados por la Constitución Nacional. Esto se hace entonces desde el primer tribunal de grado hasta, en última instancia, la Corte Suprema. Luego el 116 establece una cantidad de supuestos de apelación a los tribunales y a la Corte. Esos supuestos que detalla el artículo 116, en el artículo 117 te dice que en todos esos casos la Corte ejercerá su jurisdicción por apelación,
en base a las normas que establezca el Congreso. Pero luego, dice el 117, en aquellos casos, como ya lo vimos con la Constitución de los Estados Unidos, en donde una provincia sea parte, o en los casos que sean inherentes a ministros, embajadores y cónsules extranjeros, la Corte ejercerá en forma originaria y exclusiva su competencia. O sea, son los únicos dos supuestos de competencia originaria de la Corte, cuando una provincia sea parte o en el caso de autoridades extranjeras. Esto en cuanto al carácter difuso. Lo contrario a este carácter difuso es el tribunal especializado, sería el supuesto de control concentrado o especializado, que es el modelo que se aplica en varias constituciones europeas, Francia, España, Italia, Alemania, a través de un Consejo Constitucional o Tribunal Constitucional que no tiene funciones jurisdiccionales en los casos ordinarios, o sea, no intervienen en la causa, ellos no deciden ninguna causa, simplemente están abocados al planteo de constitucionalidad que se les hace puntualmente. En nuestro caso, en el difuso, los jueces de todas las instancias atienden ordinariamente sus causas y también los planteos de inconstitucionalidad. Bueno, luego, como les decía, el control en nuestro sistema es por vía incidental y no por vía directa. Esto dentro de las características clásicas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que debe haber una causa en el sentido que lo tiene dicho la Corte Suprema, y dentro de esa causa donde se reclama algún derecho, hacer el planteo de inconstitucionalidad eventual de alguna norma que estaría afectando en esa causa particular, estaría afectando nuestro derecho. Esta vía incidental también ha tenido de alguna manera una modificación al haberse aceptado dentro del sistema, como lo vimos en el caso Fait, las acciones meramente declarativas, las que proceden del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial. A partir de esa norma del Código Procesal se ha comenzado a aplicar en nuestro sistema hace unos ya más de 20 años, 30 años, la acción declarativa de inconstitucionalidad, para que sin que exista una causa particular se pueda eliminar, como dice la norma, la incertidumbre respecto al alcance jurídico. En este caso sería la incertidumbre respecto al alcance constitucional de una determinada ley, decreto u otro tipo de reglamento. Esto ha sido utilizado en el caso Fait, como ha sido utilizado también en la causa Clarín, la famosa causa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y otros muchos casos que han sido planteados a través de estos años. Esto de alguna manera sería como una excepción, porque es una acción directa y un planteo de inconstitucionalidad, una acción directa de inconstitucionalidad, y no requiere una causa ordinaria. No es una acción ordinaria, no va a prueba, o sea, los elementos es simplemente la norma que está cuestionada y el planteo que se le hace al juez para que elimine ese estado de incertidumbre y haga una declaración de certeza sobre el alcance de esa norma. Fuera de esto, decimos, el requisito clásico es que se trate por vía incidental con una causa mediante. El otro tema que también generó algunas actualizaciones es el tema de que la inconstitucionalidad debe ser a pedido de parte y no de oficio. Ese es uno de los requisitos clásicos del control, o sea que la parte, cuando hace su reclamo, deje a salvo específicamente cuál es la norma que está cuestionando como inconstitucional, y obviamente lo sostenga a través de todas las instancias.
o sea, haga reserva de plantear el caso federal, como se suele decir, y el planteo de inconstitucionalidad de la norma. Esto, como dice la Corte Suprema, esto ha sido una creación pretoriana, no está establecido legalmente este requisito de que tiene que ser a pedido de parte. Esta creación se ha dado en un reconocido caso del año 1941, que es el caso Ganadera Los Lagos, en donde se estableció que para evitar un avance del Poder Judicial sobre los otros dos poderes, se estableciese que, quien alega esta inconstitucionalidad la tenga que plantear expresamente y sostenerla. Ahora, la jurisprudencia de Ganadera Los Lagos ha tenido una modificación sustancial en el año 2001, en septiembre del 2001, en el fallo Mil de Pereira. El fallo Mil de Pereira no viene al caso el planteo central, es un caso que plantean un grupo de jueces de Corrientes sobre intangibilidad de sus remuneraciones. Planteo, o sea, una garantía constitucional del artículo 110 de la Constitución, el mismo que se planteaba en el caso Fait, pero en este caso referido a las remuneraciones, y en donde se sostiene que los jueces no hacen este planteo, pero se resuelve, el Superior Tribunal de la provincia de Corrientes resuelve decretar la inconstitucionalidad de oficio de la ley de convertibilidad del año 1991, que era la 23.928. En ese caso de 2001 se modifica esta doctrina de Ganadera Los Lagos y se establece que, más allá de que es una creación pretoriana, no siempre es inválido la declaración de inconstitucionalidad de oficio, ya que no hay diferencia en este, o sea, no se puede argumentar que se avanza sobre los otros dos poderes cuando la inconstitucionalidad se declara de oficio y no cuando es a pedido de parte. Lo que se hace, en principio se reconoce la posibilidad de que se declare, de que un tribunal que tiene, digamos, la facultad esencial de decir el derecho por el principio iura novit curia, se reconoce esa facultad de que lo pueda hacer de oficio, pero se le establece una excepción, o sea, no se modifica del todo la doctrina de Ganadera Los Lagos. Lo que se dice es que, como excepción, cuando la parte no lo haya planteado expresamente, pero la inconstitucionalidad sea de tal gravedad, sea tan manifiesta que no quepa otro camino que declararla, así se debe hacer y no va a ser inválido que el tribunal lo haga. Además, el segundo requisito que le impone es que, además de que sea de la situación en la que pueda ser algo de tal gravedad que no quepa otra que declararla, que se busque la manera o que se privilegie el principio de que la inconstitucionalidad es la última ratio del sistema judicial y que siempre se tiene que buscar la alternativa que deje a la norma en pie. Ese sería el segundo requisito para poder admitirla. O sea que sería como excepción en casos en donde sea muy grave y en casos en donde no hubiera otra alternativa. En esos casos se admitiría la inconstitucionalidad de oficio por parte del tribunal. Esa es la doctrina de Mil de Pereira, que de alguna manera establece una excepción a la de Ganadera Los Lagos. Esta doctrina de Mil de Pereira fue ratificada a su vez en el 2012 en el caso Rodríguez Pereira. Esa es la jurisprudencia actual de la Corte en función de este requisito de la inconstitucionalidad por vía a pedido de parte y no de oficio. Otra cuestión que hace al control de constitucionalidad
es el alcance de la declaración de inconstitucionalidad. En este caso, la declaración de inconstitucionalidad, como se ha dicho desde siempre, solo tiene efecto para el caso particular, o sea, entre partes y no erga omnes. Ahora, esto merece dos observaciones. La primera, un argumento de tipo político. Todos sabemos, y lo ha dicho la Corte también, y si recordamos el caso Schifrin, que el precedente de la Corte Suprema tiene un impacto que es difícil que no sea respetado por el resto de las instancias inferiores. Si bien el fallo de la Corte no es vinculante, sí produce un impacto político muy importante. Y el otro tema es que en numerosos fallos de la Corte recientes, más allá del impacto erga omnes y más allá de que sirva para el caso particular, ha tenido una repercusión que de hecho se ha transformado en un fallo erga omnes. Por ejemplo, en el caso Alavi, donde se ha incorporado la noción de acción de clase, históricamente sería uno de los primeros fallos en el año 2009, donde la Corte ratifica el fallo que hace la Cámara de Apelaciones, que le había dado el carácter erga omnes al fallo, a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de escuchas de entonces y al decreto reglamentario. La Corte ratificó ese alcance erga omnes, con lo cual podemos decir que fue uno de los primeros supuestos en donde se ratificó el alcance erga omnes de este fallo. También otros fallos, como podemos ver el caso Rizzo. El caso Rizzo era el presidente del Colegio de Abogados y ha hecho un planteo por la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. En ese caso la Corte declaró inaplicables 4 artículos de esa ley de reforma del Consejo de la Magistratura, y si bien puede haber servido para el caso particular, tuvo el efecto inmediato de que esas normas no están en vigencia. Por ejemplo, el caso Uriarte, también del año 2016-2017, que ha invalidado la ley de subrogancias dictada por entonces por el Congreso, ha motivado que las subrogancias se manejan por ese fallo Uriarte y no se manejan por la ley. Por eso tenemos numerosos precedentes que, más allá de que el principio que rige el control es que la declaración de inconstitucionalidad rige solo para el caso y solo entre partes, el efecto, bueno, en el caso de Alavi ha sido explícito, en otros casos tiene una aplicación inmediata sobre la generalidad, porque la norma generalmente ya no se aplica más, sea por ejemplo la reforma del Consejo, sea la ley de subrogancias, etc. Por eso esto vendría a ser como excepciones al carácter entre partes que tiene el control de constitucionalidad. Con relación al acceso que se tiene a la última instancia de la Corte Suprema, bueno, la ley establece primero la instancia originaria, que es la que vimos del 117 de la Constitución, luego la instancia ordinaria, la apelación ordinaria, que está regulada por el Código Procesal, artículos 260 y concordantes, que son más que nada los casos donde la nación es parte, o los casos en que se discute una determinada cifra, los casos de almirantazgo, jurisdicción marítima, los que están previstos en las normas procesales que de alguna manera toman lo dicho por el artículo 116 de la Constitución. Y en cuanto a al recurso extraordinario, que es la
la aplicación en donde que se utiliza para la gran mayoría de los casos que llegan a la Corte, en principio está regulada por el artículo 14 de la Ley 48, que en principio se aplicaba solo para provincia, y luego por la Ley 4055 se ha aplicado también en el orden en el orden federal, en el orden de la capital federal. Esta Ley 48, en su artículo 14, establece que una vez dictada la sentencia definitiva, que es la que no permite la continuación del pleito, o sentencia que se asimila a definitiva, por el superior tribunal de la causa, que es aquel que en la Ley de Organización de la Justicia es la última instancia a la cual se dirime un planteo de fondo, o sea, donde la sentencia se encontraría firme. Una vez dictada esa sentencia definitiva ante el superior tribunal de la causa, el pleito, en cuanto a la cuestión de fondo, allí se terminó. Lo que puede haber es una apertura de la cuestión federal, o sea, de la cuestión en donde están involucrados los planteos constitucionales. Esta cuestión federal se puede plantear, según la Ley 48, su artículo 14, en tres situaciones, en tres incisos, que son los del artículo 14, que son aquellos que permiten garantizar la vigencia de esa supremacía de la Constitución y la vigencia del sistema federal. Esto quiere decir que en aquellos casos donde se cuestiona una ley nacional y la sentencia definitiva fue contra la validez de esa ley nacional, sería procedente plantear la cuestión federal y sería procedente el recurso extraordinario. En aquel caso donde entra en disputa una ley nacional con una ley provincial y la decisión es a favor de la ley provincial, sería el segundo supuesto del artículo 14. Y en el último caso, donde se cuestiona la inteligencia de una cláusula constitucional y la decisión definitiva, la sentencia definitiva, ha sido contra la vigencia de esa cláusula, también sería procedente el recurso extraordinario. Luego, la jurisprudencia de la Corte ha agregado dos situaciones más, que una es la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, la sentencia arbitraria, que es una sentencia que no cumple con el debido proceso sustantivo. El debido proceso, saben que se divide en adjetivo formal o sustantivo. El debido proceso sustantivo está consagrado en el artículo 28 y es la garantía de razonabilidad. Toda sentencia que no sea la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas aportadas en el caso, que no sea esa conclusión razonada y razonable, se entiende como sentencia arbitraria. Hay numerosa doctrina que ha establecido distintos casos de sentencia arbitraria que pueden ser analizados, pueden ser estudiados por ustedes, y en el caso entonces de la sentencia arbitraria también sería procedente el recurso extraordinario. Y el último tópico sería la gravedad institucional. La gravedad institucional es aquel tema que excede el mero interés individual y afecta el interés de la sociedad. Por eso es un caso de gravedad institucional. En los últimos años se ha dictado además, en relación a este supuesto de gravedad institucional, la ley que permite el per saltum, o sea, el salto de instancia. El afectado por un fallo de primera instancia puede plantear el per saltum y recurrir directamente a la Corte Suprema para que, invocando la gravedad institucional invocando y acreditando la gravedad institucional del planteo, de la cuestión, y es la Corte la que tiene que resolver primero si se da esta gravedad institucional y se habilita la instancia, y luego resolver el planteo. Bueno, los tres del artículo 14 de la Ley 48, más la sentencia arbitraria y la gravedad institucional, son los supuestos de acceso por la vía extraordinaria cuando ya existe sentencia definitiva del Superior Tribunal
de la causa. Además, a esto tenemos que agregarle que si bien la Corte pretorianamente ha abierto la puerta a través de estas dos causales, más allá de las tres que establecía la ley, por otra parte también ha incorporado lo que se llama el certiorari, que proviene de la legislación norteamericana y que en nuestro sistema está incorporado en el artículo 280 del Código Procesal y establece la posibilidad de rechazo sin invocación de fundamentos cuando se presenta un recurso extraordinario o eventualmente un recurso de queja por recurso extraordinario denegado. La Corte puede rechazar el planteo con la sola invocación de este artículo 280. Eso es lo que se ha dado en llamar, porque proviene de la doctrina norteamericana, el certiorari. Bueno, para todo lo demás atinente al recurso extraordinario tienen en la bolilla 2 el cuadro que ha realizado la doctora Gentile y lo pueden examinar de ahí. Ahí está bien detallado y bien organizado todos los pasos del recurso extraordinario federal. Bueno, por último queda decirles que se les va a hacer un trabajo un trabajo práctico, se les va a encomendar sobre el artículo de Roberto Gargarella, la dificultad de defender el control judicial de constitucionalidad. Vean específicamente ese trabajo, porque el doctor Gargarella plantea algunas cuestiones con relación a la justificación del Poder Judicial como titular del control. Plantea algunos argumentos históricos, como este de Hamilton que yo les dije, que utiliza Marshall, que en realidad son los jueces los que dicen si una constitución es o no ley, porque tienen que defender la voluntad popular y de consenso que ha generado este poder constituyente originario. Él refuta ese argumento diciendo que, bueno, quizá la voluntad de hace más de 200 años no refleja la voluntad actual del pueblo. Hay argumentos que dicen que la decisión del poder constituyente originario ha sido una decisión que ha llevado mucho más tiempo, más reflexionada, más pausada, que una ley que es producto quizás de una emergencia o de una situación coyuntural, con lo cual también se le refuta eso diciendo que también existen otras leyes, otros acuerdos importantes que han sido motivo de numerosa reflexión, una reflexión también que ha llevado mucho tiempo y pausada, y que debería también ser objeto de defensa frente a otras leyes que pudieran ser contrarias. Luego está el argumento contramayoritario, que también es refutado por Gargarella, diciendo que no siempre la decisión del Poder Judicial es en defensa de distintas minorías, sea una minoría racial, una minoría sexual, una minoría de género. O sea, es otra refutación que hace. Básicamente el planteo es: ¿por qué tiene que ser el titular del control de constitucionalidad un órgano que no ha sido elegido directamente por el pueblo? Bueno, todo la lectura de esto y el análisis va a ser producto de un trabajo. Así que bueno, dejamos acá y bueno, ya ingresaremos en la nueva bolilla, que es la de interpretación de la ley. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.